9 de septiembre, una carretera desierta cerca a Chihuahua, México. Los agentes estatales interceptan un auto que huía hacia la frontera con Texas. Dentro, una mujer de cabello teñido y mirada fría, Marta Alicia Méndez Aguilar, conocida como La Diabla. Su captura no solo reveló un feminicidio brutal, sino algo mucho más oscuro. Una red de tráfico de bebés y personas vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación. Según la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, OVNI, esta mujer atraía a embarazadas vulnerables, las sometía a cesáreas ilegales y entregaba a los recién nacidos a compradores en Estados Unidos por hasta $14,000. Pero el caso no termina ahí. Las autoridades estadounidenses aseguran que el dinero obtenido no era para enriquecimiento personal, sino para financiar operaciones del CJNG, una mezcla de horror, tráfico humano y terrorismo. En México las actividades delictivas en general constituyen parte de la actividad económica de los grupos de la delincuencia organizada. Principalmente tenemos casos, por ejemplo, que derivan de otras prácticas como algunos grupos delincuenciales en el estado de Jalisco que se configuraron a partir de la venta y compra de autopartes. También tenemos en Chiapas, por ejemplo, o Tlaxcala, que son zonas de trata doméstica, lo que se conoce como trata doméstica, que son grupos de la delincuencia organizada que florecen a través de estas prácticas. Es decir, todos los cárteles siempre tendrán una, digamos, colectividad de activos a través de las múltiples marginalidades, incluso algunas dentro de lo que ya podemos considerar legal, como lo son juegos y sorteos, peleas de gallos, peleas clandestinas de perros. Es decir, las actividades siempre van a variar dependiendo de la región y de la actividad a la que se le asuma esta región. Por ejemplo, Tlaxcala sigue siendo uno de los lugares en donde más se trabaja con personas en México. Fuentes de la Fiscalía de Chihuahua y del Centro Nacional Antiterrorismo CTC de Estados Unidos señalan que La Diabla no actuaba sola, formaba parte de una estructura criminal híbrida, donde médicos corruptos, policías locales y operadores del CJNG crearon un circuito de que cruzaba el río Bravo. Los bebés eran entregados con documentos falsos en hospitales del Paso y Houston, según un informe del Universal e Infobae. Una fuente anónima de la Fiscalía reveló a Animal Político que entre 2022 y 2024 desaparecieron al menos 17 mujeres embarazadas en Chihuahua y Coahuila, y que 5 presentan patrones similares al de La Diabla. En muchas ocasiones, sí, definitivamente no podemos poner en tela de duda de que exista la corrupción, de que efectivamente también exista, no solamente los delincuentes son personas que, desde una teoría lombrosana, que pues son de apariencia de mal aspecto, ¿no? Sino que también existen personas que tienen el pensamiento de delinquir y se prestan a ese tipo de conductas, así como los delincuentes de cuello blanco, que se disfrazan y se aprovechan de un servicio público que realizan para generar su mismo interés personal. Esa es una, ¿no? No dudo que existan servidores y funcionarios públicos de esa naturaleza, pero la otra también viven amenazados, viven intimidados. El crimen organizado gobierna con el miedo. Entonces sabe los puntos de quiebre de las personas, en donde si no actúan, las jerarquías y la violencia estructural pues genera de que vivan con miedo y tienen que acceder a las peticiones de dichos mandos, de dichos cárteles, ¿no? Porque si somos sinceros, la corrupción no viene del personal de abajo, sino que son de los altos mandos, de las personas que tienen jerarquías, en donde prácticamente el personal sustantivo o insubordinado pues tiene que acceder a realizar este tipo de acciones, ¿no? El CJNG no solo mueve toneladas de cocaína y metanfetamina, también controla rutas de migrantes, cobra derechos de paso y utiliza a hombres, mujeres y niños como milicianos o esclavos sexuales. La DEA y la ONU han advertido que en zonas de Jalisco, Michoacán y Veracruz, los grupos criminales reclutan forzosamente a jóvenes migrantes para integrarlos en células armadas. Un reporte de Proceso indica que células del CJNG en Veracruz y Chiapas usan casas de seguridad como puntos de tránsito para personas traficadas desde Centroamérica. Muchas de estas víctimas son posteriormente usadas como mulas humanas para transportar drogas o armas de contrabando hacia el norte. El estado de Tlaxcala, y así como el municipio de Puerto Vallarta y Cancún,
cumplen con lo que los organismos de cooperación internacional denominan triple cesión o estados o localidades con triple cesión de la trata. Esto quiere decir que hay trata de gente que es de ahí y que es llevada a otros lugares con fines de explotación. Es un lugar de tránsito, es decir, es en donde ocurre la propia trata, y es un lugar de puente, es decir, es un lugar a donde llegan las víctimas de trata con fines de ser llevadas a otros lugares. En México tenemos estos tres focos rojos desde hace muchísimo tiempo, y de hecho tanto en Cancún como en Puerto Vallarta se realizan operativos bicamerales y binacionales, es decir, entre diferentes cámaras o diferentes niveles de gobierno y entre diferentes países para tratar de mitigar el delito. Creo que el caso más notable de éxito quizás sea el de Tlaxcala, que pasa de ser la cuna de la trata prácticamente en Latinoamérica a ser únicamente uno de los estados con numeralias, digamos, alarmantes de alguna manera, para no, digamos, dejar de nombrar la trata como un problema, pero que sí pudo atender el conflicto dentro de su localidad a nivel de por lo menos dejarlo en un lugar en donde sí ocurre, pero no un lugar tan llamativo para estos grupos de la delincuencia organizada. En los últimos años, el CJNG ha creado escuadrones de milicianos reclutados en pueblos marginados, muchos de ellos adolescentes. Algunos expertos del Instituto Internacional para la Paz afirman que este grupo ya funciona como un ejército irregular con estructuras militares, entrenadores extranjeros y propaganda digital. Videos filtrados por Inside Crime muestran a jóvenes centroamericanos, incluso menores de edad, siendo instruidos por jefes del CJNG en el manejo de armas pesadas. Las mismas rutas usadas para el tráfico de bebés y órganos son utilizadas para mover migrantes militarizados hacia zonas del conflicto con otros cárteles. Una vez que están estructurados los cárteles, bien estructurados porque tienen una simetría muy perfecta, muy estructural, entonces este enriquecimiento y este conocimiento lo utilizan para generar una macrocriminalidad. ¿Qué es la macrocriminalidad? Es el involucramiento o la relación entre el gobierno, las autoridades, las fuerzas armadas y el mismo crimen organizado para relacionarse y expandirse hasta niveles internacionales. El caso de La Diabla muestra que el crimen organizado mexicano ha cruzado una línea invisible. Ya no se trata solo de controlar territorios o traficar droga, se trata de traficar vidas humanas, de convertir el cuerpo en mercancía. El tráfico humano genera más de 150.000 millones de dólares al año, según la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Y México se ha convertido en uno de los 5 países más peligrosos para las mujeres migrantes, según Amnistía Internacional. Aquí hay que hablar particularmente de la modalidad en la que se explota o el enganche, porque el tráfico de personas en situación de movilidad humana no es el mismo que el tráfico de personas con fines de explotación sexual, o no es el mismo que el tráfico, por ejemplo, de órganos que tenemos, por ejemplo, en la historia, en el margen de historia de la legalidad mexicana, solo 2 casos que se hayan institucionalizado o judicializado. En los términos en los que habla Amnistía Internacional, por ejemplo, es, digamos, el tránsito de personas en situación de movilidad humana, es decir, por desplazamiento. Recordemos que México tiene 2 rutas únicamente para el paso migrante, la ruta del Golfo y la ruta del Pacífico. La ruta del Pacífico llena de santuarios, pero altamente peligrosa por la medianía en la que apareces, bueno, por el territorio de la familia michoacana, posteriormente en Jalisco con el cártel Jalisco Nueva Generación y subsecuentemente con el cártel de Sinaloa, ya llegando casi a la frontera con Estados Unidos. Es decir, hay que pasar 3 territorios en la zona en donde, digamos, más probabilidades tienes de llegar a la frontera. Hay que pasar por zona altamente violentada de alguna manera, al mismo tiempo de que evidentemente las violencias estructurales en contra de las mujeres no son ajenas a la que ocurre en contra de las mujeres en situación de movilidad humana. Muchas veces nosotros pensamos que las personas que cometen la criminalidad o los actos delictivos son personas con un estereotipo y confiamos en personas que no tienen el servicio público, el don de ayudar. Entonces esto genera la corrupción, que es el adentrarse el crimen hacia las instituciones públicas que tienen poder. Desde ahí empieza la violencia estructural. Mientras La Diabla enfrenta cargos por feminicidio, tentativa de homicidio,
Muchas de las familias de las víctimas aún esperan justicia. El tráfico de bebés y de personas no es solo un crimen, es una herida abierta que exhibe la podredumbre del sistema. Si el CJNG ya no necesita drogas para enriquecerse, ¿hasta dónde llegará el crimen organizado en México en su expansión hacia el horror? ¿Por qué nadie detiene al cártel más violento si saben cómo opera? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete si quieres más contenido como este y no olvides activar la campanita. Nos vemos en el próximo episodio.